Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú, nunca me separaré. Muy buenas noches, Dios les continúe bendiciendo, de verdad es un gusto, es un placer para mí el poder esta noche compartir una palabra con ustedes, pidiendo a Dios, rogando a Dios para que las situaciones que puedan estar atravesando, pues en el nombre de Jesús, pues Dios les ayude, ¿verdad? Dios les provea, Dios les sane y Dios les ayude en aquella petición que ustedes tienen en su corazón. Sabe, yo no sé por qué, pero Dios en estos días ha estado ministrando mi corazón y me ha estado ministrando en el tema de la oración. De hecho, el último video que grabamos, que Dios nos dio el privilegio de grabar, hablaba un poquito sobre la oración. De hecho, hablaba sobre la oración. Creo que decía que la oración con fe Dios la escucha. Pues bien, Dios sigue hablando a mi corazón acerca de la oración, porque hoy en día encontramos que hay muchas personas que oran, hay muchas personas que oran o que rezan, diga usted como usted lo quiera decir, pero hay muchas personas que oran o que rezan, o inclusive personas que buscan hacer aún cosas más grandes para agradar a Dios, para que Dios escuche sus peticiones, sus necesidades. Por ejemplo, las personas que ayunan, ¿verdad? Entonces, Dios ministraba mi corazón y una de las cosas que me hacía ver en la palabra que leía y que logré encontrar tanto en Mateo como en Santiago, es, es, es el sentido de la oración, digamos. No es orar por orar, no es hacer un ayuno por hacer un ayuno, no es quizás pasar mucho tiempo tirado de rodillas, hablando con Dios, sino que Dios quiere algo diferente a la hora que nosotros hablemos. Y una de las cosas que Dios ministraba en mi corazón era eso, ¿verdad? Cuando uno muchas veces escucha a las personas decir, es que Dios no me escucha, yo oro y yo trato y yo lucho y yo voy y ayuno y aún así Dios no veo la señal de lo que le estoy pidiendo a Dios, no veo la mano de Dios sobre mi vida, sobre la vida de mi familia. Y entonces muchas veces pensamos eso, que Dios no nos escucha, que a pesar de que lo intentamos, que a pesar de que hacemos cosas como los ayunos, ¿verdad? Que son fuertes, y aún así no vemos señal por donde Dios no mueva su mano a través de nosotros. Pero una de las cosas que Dios ministraba en mi corazón es la palabra que está en Santiago, y dice en Santiago, creo que es 5:16, dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Dice, la oración del justo puede mucho. Quiere decir que esto significa que a Dios le gusta que cuando estemos en su presencia orando, rezando, ayunando, que nosotros seamos justos, que nosotros seamos un hombre justo y una mujer justa delante de su presencia. Pues bien, una de las cosas que ministraba mi corazón es que Dios es muy difícil que vaya a mover su brazo poderoso para solucionarnos el problema que estemos viviendo, porque muchas veces cuando nosotros vamos al altar, cuando nosotros queremos tener esa relación con Dios a través de la oración o a través de un ayuno, no hemos sido limpios por dentro. Usted sabe que el ser limpios nos hace justos delante de la presencia de Dios. Y cuando Mateo da una palabra que es increíble lo que nos hace ver, ¿verdad? Nos hace ver, por ejemplo, que antes de hablar con Dios, antes de entrar en esa relación con Dios, nosotros debemos de ser limpios. Y eso nos hará un hombre justo o una mujer justa delante de la presencia
de Dios. ¿Sabe? Es muy difícil, muy difícil que Dios pueda escuchar una oración de un hombre, de una mujer, cuando en su corazón hay odio, cuando en su corazón hay rencor, cuando en su corazón hay amargura. Entonces, vamos a ir a la palabra que está en Mateo 5, 23, 24 y vamos a poder entender un poquito de lo que estamos hablando y de la oración que Dios quiere que tengamos, pero que antes debemos de limpiar, debemos de sanar aquello que está dañado en nuestro corazón para poder estar delante de la presencia del Señor, estar justos, siendo limpios. Mire, yo le quiero decir antes de leer el capítulo de Mateo 21, 23, 24, yo le quiero decir algo, perdón, Mateo 5, 23, 24. Yo le quiero decir algo a usted que está allí. Bueno, lo primero que le quiero decir es que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga, que Dios bendiga su vida, su familia, su hogar y bendiga su trabajo, su estudio, todo lo que usted hace, que Dios bendiga su vida, su familia. Mire, yo le quiero decir a usted que si usted y yo mañana tuviésemos una cita porque vamos para una entrevista muy importante que posiblemente va a cambiar el rumbo de nuestra vida, que posiblemente allí está el destino de nuestra vida, ahí está el sueño de nuestra vida, ahí donde está lo mejor para nuestra vida. Yo le aseguro a usted que es tanto usted como yo, lo primero que haríamos para presentarnos delante de esa persona el día de mañana en esa entrevista, yo estoy seguro que lo primero que vamos a hacer es, bueno, lo primero siempre será pedirle a Dios que nos acompañe, pero yo estoy seguro que lo primero que hacemos es bañarnos, limpiarnos, asearnos, ¿verdad? Nos vamos a limpiar a través del agua, a través de bañarnos, porque queremos ir bien limpiecitos delante para cuando estemos enfrente de aquella persona, que aquella persona vea en nosotros una buena persona, ¿verdad? Aparte de ver una persona educada, ver una persona aseada, limpia. Pues bien, entonces lo primero que vamos a hacer posiblemente es ir y bañarnos bien bañados, ¿verdad? Para estar bien limpiecitos. Luego nos vamos a poner la ropita, la mejor ropita que tengamos, nos la vamos a poner, que vaya bien aplanchadita, los zapaticos bien limpios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos estar bien presentados delante de aquella persona que nos puede cambiar el rumbo de nuestra vida, que puede cambiar nuestro destino, ¿verdad? Porque queremos que aquella persona nos vea bien. Pues bien, cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios, Dios espera eso de nosotros también, que lleguemos bien presentaditos delante de Él y sobre todo que lleguemos con un corazón limpio, un corazón que no esté dañado, un corazón que no esté manchado por el odio, por el rencor, por la amargura. Entonces, aquí es donde viene esta palabra de Mateo 5, 23, 24, para poder entender un poquito lo que Dios hoy va a hablar a nuestro corazón. Yo estoy seguro que usted hoy va a empezar a orar de una forma diferente. Antes va a hacer algo, antes de orar, antes de entrar en una relación con Dios, usted va a hacer algo diferente. Y es lo que es el propósito de este tema, para que cada día humildemente vayamos aprendiendo un poquito más de lo que Dios quiere para con nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Mateo 5, 23, 24 para poder entender un poquito. Dice y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 23, 24. Dice, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, dice, de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda, dice, delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bendito sea Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué es la ofrenda? Si quizás nosotros podemos pensar que la ofrenda va meramente, está enfocado meramente en lo material. Pues no, ofrenda es todo aquello que usted le da de su corazón a Dios.
Su tiempo, por ejemplo, es la mejor ofrenda que hay para Dios. Entonces, si usted quiere darle tu mejor ofrenda a Dios, que es tu tiempo, porque usted quiere sacar ese espacio con Dios para hablar con Él, usted dice que deja tu ofrenda y dice, y primero, antes, dice, de ir con la ofrenda al altar, dice, y darla a Dios, dice que usted primero, si usted se acuerda que usted tiene un problema, un resentimiento con una persona, quizás una persona un día le hizo daño, quizás una persona un día la humilló o lo humilló. Y eso es algo que usted no se ha podido sacar de su corazón. Eso es algo que usted lo lleva ahí. Pues mire, cuando usted va a la presencia de Dios, usted tiene que ir limpio. Usted no puede llegar como aquel hombre, aquella mujer que tiene una cita con un hombre que le va a dar un empleo, que le va a dar un gran puesto, todo sucio, todo amargado, todo despeinado. Porque de una vez le va a decir que no. Es igual, cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios, antes tenemos que hacer lo que dice Mateo 5, 23, 24. Tenemos que ponernos en orden con Dios, tenemos que ponernos en paz con Dios y tenemos que ponernos en paz con las personas. Es decir, no podemos empezar a hablar con Dios, empezar a tener un diálogo con Dios, empezar a tener una oración o empezar a rezar si tenemos el corazón sucio, si tenemos el corazón amargado, si lo tenemos lleno de odio, si lo tenemos lleno de rencor. Dice la palabra de Dios, Mateo 5, 23, 24, dice antes, tenemos que sacar ese corazón y limpiarlo. Tenemos que, si fue que ofendimos a alguien, pedir perdón. Si es que alguien nos ofendió, tenemos que perdonar. ¿Cómo? A través del arrepentimiento ante Dios. Vuelvo y leo para ustedes en Mateo 5, 23, 24. Bendito sea Dios. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, dice, y allí te acuerdas, dice, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, dice, o sea, no la lleves al altar. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bendito sea Dios, ¿verdad? Como ven, antes de decirle a Dios lo que queremos para nuestra vida, antes de tener ese diálogo con Dios, antes de orar, antes de rezar, debemos pedir perdón y debemos perdonar. Tenemos que ir delante de la presencia de Dios con un corazón limpio. Corazón sin odio, sin amargura, sin rencor. ¿Sabe? Usted puede pasar horas y horas orando, rezando. Que quizás la oración Dios la escuchará, mas no va a mover su mano para ayudarle. Porque usted antes tiene que sanar aquello que está en tu corazón. Usted antes tiene que limpiar su corazón. ¿Sabe? No hay nada más bonito que el perdón. Ya sea perdonar o que lo perdonen a uno. Porque se siente una gran paz en nuestro corazón. Casi siempre el que más sufre es uno cuando uno odia. Cuando uno odia, cuando uno lleva un gran rencor, cuando uno fue marcado quizás desde niño porque alguien me hizo mucho daño, alguien me humilló. El que se llena de odio y amargura es uno. Muchas veces aquella persona ni se acuerda de aquello y sin embargo uno sigue viviendo con aquello ahí en su corazón. Y muchas veces va contaminando todo lo que está alrededor nuestro. ¿Cuántas veces tuve quizás un problema? Una persona tuvo un problema antes de nacer un hijo, por ejemplo. Tuvo un problema con una persona. Y resulta que pasó el tiempo y usted tuvo un hijo, tuvo una hija. Y usted empieza a hablarle de lo que a usted le sucedió. Y usted empieza a decirle que usted conoce a aquella persona porque aquella persona le hizo daño.
y que le hizo esto y le hizo lo otro. ¿Y qué es lo que usted está haciendo? Contaminando a su hijo o a su hija. Porque su hijo y su hija ni siquiera habían nacido. Y ya empezaron a sentir odio y rencor por una persona que ni conocen. Hay que cortar con eso. Dios quiere que cuando usted vaya al altar, ¿sabe? Su altar no necesariamente tiene que ser en un edificio, en una iglesia, en un templo. Aunque templo somos nosotros. No. Un altar es allí donde usted abra su corazón, en su cuarto, en su sala, en el baño, en la cocina, en su trabajo, en el lugar donde estudia. Ese es el altar. Pero usted no puede buscar ir a la presencia de Dios con un corazón lleno de heridas, lleno de amargura, lleno de odio, lleno de rencor. Por eso Mateo 5, 23, 24 nos dice que debemos de hacer antes de buscar la presencia de Dios. Entonces, si pasamos horas orando y no vemos la respuesta de Dios, quizás sea porque llevamos un corazón herido y amargado, un corazón con odio y con rencor. Es muy difícil que Dios vaya a mover la mano a su favor. Podemos hacer todos los ayunos del mundo, cualquier tipo de ayuno que usted haga, y lo hace en sacrificio por amor a Dios, para decirle a Dios: mire, Señor, yo estoy poniendo de mi parte porque yo quiero que tú me ayudes. Sí, está bien. Pero si no limpias tu corazón, si no sanas tu herida, si no perdonas y si no pides perdón, de nada te van a servir los ayunos. Es muy difícil. Bendito sea Dios, porque Dios nos habla a nuestro corazón. Vamos a ir a la palabra que está en Santiago 5, del 13 al 16. Santiago 5. Vamos a ver dónde es que está Santiago. Vamos a buscar a Santiago. Medite en su corazón, ¿sabe? La palabra de Dios es para meditarla. La palabra de Dios es para reflexionar. ¿Sí? ¿Sí? Usted sabe que un video, por ejemplo, un video como este que habla de la palabra de Dios, ¿de qué le sirven un montón de me gusta? ¿O de qué le sirve un montón de like, como se dice? ¿O me encanta? Si las personas que lo escucharon, que lo vieron, no meditaron y no reflexionaron, es un fracaso. Es preferible un video de estos que no tenga ni un solo me gusta, ni un solo me encanta o ni un solo like, pero que las personas que lo vieron y lo escucharon, meditaron, reflexionaron y cambiaron su vida, cambiaron su forma de pensar, se acercaron aún más a Jesús. Eso es lo importante de estos videos de la palabra de Dios, es meditar siempre que estamos escuchando la palabra de Dios, debemos de meditar y agarrarlo para nosotros, porque quizás hay una área de la cual la palabra de Dios está hablando en ese momento, que es en la que nosotros flaqueamos, en la que nosotros fallamos, ¿verdad? Entonces de ahí lo importante de que mientras usted está escuchando el video, está viendo el video, es importante que usted esté meditando, que usted esté reflexionando, porque realmente eso es lo que le va a ayudar. De nada sirve darle un me gusta al video si por aquí le entró y por aquí salió. De nada sirve eso, de nada valió. Lo importante siempre es meditar y reflexionar en la palabra que Dios nos da, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Santiago 5, capítulo 5, y versículos del 13 al 16. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Bendito sea Dios. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice, y orad
unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bendito sea Dios. Como vemos, Santiago nos insta a orar en todo momento. Dice, si estamos tristes, hay que orar. Si estamos alegres, cantemos alabanzas, dice. Si alguno está enfermo, dice, busque a aquellas personas que están llenas de Dios y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, una oración con fe salvará al enfermo y lo levantará, y el pecado que hubiese cometido le será perdonado. Bendito sea Dios. ¿Cuánto poder tiene la oración, verdad? ¿Cuánto poder tiene la oración? De ahí lo importante de que hagamos una oración, pero como Dios la quiere, ¿verdad? Como la oración del justo, del cual habla Santiago 5:16, ¿verdad? Debemos de, cuando vamos a sacar ese espacio, ese tiempito, esa cita con Dios, ¿verdad? Para orar. Quizás usted todavía está en el trabajo, quizás usted viene de camino. Créame que usted va a sacar una cita ahora en la noche antes de dormir para orar con Dios. Pues bien, antes de hacerlo, lo primero que debe hacer es traer a su memoria, si usted tiene algún problema con una persona, pida perdón. En su corazón pida perdón, dígale al Señor, yo perdono a esa persona. Sí, debemos perdonar. Usted debe perdonar a quien le hizo daño. Y también debe pedir perdón al que usted le hizo daño. De ahí lo importante de ponernos en una oración justa delante de Dios. Eso es lo que Él está buscando. Él quiere que seamos eficaces en la oración, que Él pueda sin ningún obstáculo el poder escucharnos y ayudarnos. Que no esté ese obstáculo de un corazón dañado, que no esté el obstáculo del pecado. No podemos ir al altar con un corazón lleno sucio, no, lleno de odio, de rencor o de amargura. No, tenemos que ir a ese altar con un corazón limpio para que Dios escuche nuestra oración, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice entonces, Santiago 5:16 dice, debemos pedir perdón unos a otros. Mateo 5:23-24 habla de eso. Dice, ¿podría Dios escuchar una oración de un hombre o una mujer con odio y rencor en su corazón? Son preguntas que nos debemos de hacer. Dice, ¿por qué paso horas orando y Dios no me escucha? ¿Cuántas veces nos preguntamos eso, verdad? ¿Qué carajo, verdad? Le he pedido tanto a Dios. Ayer me acosté tardísimo pidiéndole a Dios, dice uno. Y qué raro, no veo que Dios me escuche, no veo señales. No, es difícil porque si todavía estamos con aquella amargura en nuestro corazón, con aquel odio, o aquel rencor, o aquel egoísmo, difícilmente Dios nos va a escuchar. Dios quiere que lleguemos limpios ante su presencia. Y la mejor forma de llegar limpios ante su presencia es arrepintiéndonos de nuestros pecados, es arrepintiéndonos del no poder perdonar, es arrepintiéndonos del no tener la humildad para pedir perdón, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y dice, ¿por qué hago ayuno si no veo la respuesta de Dios? Por lo mismo, porque podemos hacer todos los ayunos que queramos, pero si no nos ponemos en paz con Dios y con las personas, es muy difícil. Dice, usted puede que ore mucho tiempo, pero si en tu corazón no ha perdonado, entonces su oración no es escuchada. Mateo 5:23-24. Dice, usted puede que ayune mucho, pero si en su corazón hay rencor, de nada le servirá ayunar. Mateo 5:23-24. Dice, usted puede que diezme mucho, pero si en su corazón no se conmueve con la necesidad de los más necesitados, de nada le servirá. Mateo 5:23-24. Usted puede ponerse el traje de religioso todos los domingos en el culto o en la misa, pero si usted en su corazón es egoísta y miserable, entonces de nada le servirá. Mateo 5:23-24.
Hoy Dios nos confronta. Bendito sea Dios. Sabe, nosotros, muchas veces nosotros podemos pensar que nosotros podemos engañar a Dios como engañamos a las personas, ¿sí? Podemos ir al culto y tirarnos allí y cantar y danzar y alabar a Dios y decir, Dios me escucha, Dios está conmigo y todo eso. Pero vea, yo le digo una cosa a usted. Si nosotros no estamos en paz con Dios, podemos hacer lo que sea, ir a una misa, podemos ir a un culto o lo que sea, pero nosotros no vamos a engañar a Dios, ¿sabe? A veces la ignorancia nuestra nos hace pensar que como engañamos a las personas, así podemos engañar a Dios. Y no es así, a Dios no le podemos engañar. Dice la palabra de Dios que está en Proverbios, dice que, creo que es en Proverbios 15:3, por ahí, creo que es. Dice la palabra de Dios que los ojos de Dios están en todos los lugares. Dice, están sobre los malos y están sobre los buenos. De hecho, entonces quiere decir que no le podemos engañar, ¿verdad? Vamos a ir a a Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Bendito sea Dios. Hebreos 4:13. Dice la palabra de Dios así. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, dice. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice, muchas veces nuestra oración no es escuchada porque nuestra ignorancia nos hace pensar que como engañamos a las personas, también podemos engañar a Dios. Pero, ¿qué significa una oración de una persona justa? Dice, la Biblia nos habla de la higuera en Mateo 21, 18, 19, 20. Bendito sea Dios. Esta parábola que está en Mateo 21 de la higuera, nos habla del poder que tiene la oración cuando la oración viene de un justo. Cómo la oración es conectada al instante con lo que la persona está pidiendo a Dios, ¿sí? Esta parábola es muy importante porque, vea, esta parábola nos está hablando de Jesús, cuando Jesús llega y le dice a una higuera, porque como les explicaba la vez pasada, la oración no es una retahíla de palabras, no, una oración es lo que uno siente en el corazón al instante. Es hablar con Dios al instante, conforme el corazón le está hablando. No es algo pensado, no es algo que me lo aprendí de memoria para yo recitarlo, no. La oración con Dios es algo al instante, es algo en el momento, es lo que está sucediendo en el momento entre la persona y el espíritu que le está conectando con Dios a través de esa conversación, a través de ese diálogo, a través de esa oración. Pues bien, vea cómo es eficaz la oración del justo, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios en Mateo 21, que dice que Jesús llega y hay una higuera, y la higuera no daba ningún fruto. Entonces Jesús dice que al instante le dice que se seque. Y aquella higuera dice que se secó. O sea, es tremenda la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿quién más que Jesús era justo? Y cuando Jesús da esa palabra, sus discípulos se quedan asustados, porque al pasar miran que la higuera se ha secado. Y ellos dicen, maestro, ¿cómo? Tú le dijiste, se seca y se secó. ¿Cómo? Porque ellos veían cómo los impios y los fariseos hacían largas oraciones y no eran escuchados. No pasaba nada cuando ellos oraban. Mas Jesús viene y ora delante de la higuera y le dice, y la maldice y le dice que debe secarse, y la higuera al instante se seca. Cuando dice al instante, es donde vemos la eficacia de la oración justa. Entonces, cuando Jesús era un hombre justo, por eso Dios le escuchaba. Cuando nosotros somos limpios antes de ir y presentarnos delante de la presencia de Dios para orar, para rezar,
para hablar con Él, nosotros nos volvemos hombres justos y mujeres justas delante de la presencia de Dios. Dice la palabra que no éramos justos, pero gracias a Jesús fuimos vistos justos. ¿Cómo? Mediante nuestro arrepentimiento. Siempre será así. Si no nos arrepentimos de nuestras desobediencias, de nuestros pecados, no vamos a ser justos delante de Dios y posiblemente Dios no va a escuchar nuestras súplicas, y si las escucha difícilmente va a mover su brazo para ayudarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué poder más grande tiene la oración de un hombre o de una mujer justa? Dice la higuera en Mateo 21, 18, 19, 20. Dice, los discípulos se asombraron de cómo Jesús oró e inmediatamente la higuera se secó, pues ellos veían las oraciones de los impios y los fariseos y no sucedía nada. Bendito sea Dios, porque ya estamos terminando, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero decirle a usted que aun si un impio se arrepintiera, también Dios le va a escuchar. Dios no rechaza a nadie. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, de sus desobediencias, y viene Jesús, Jesús no le echa fuera. Jesús lo recibe como a su Hijo. Amén. Bendito sea Dios. Ya para terminar, dice, una oración que llegue al corazón de Dios, Santiago 5:16, dice, siempre estar en paz con Dios y con las personas. Orar en la intimidad. Dice, no podemos olvidar que Jesús siempre subía al monte a orar. Dice, abrir nuestro corazón a Dios, tener la fe y la certeza que Él nos escucha. Bendito sea Dios porque me ha dado hoy la oportunidad de poder compartir una palabra con ustedes, de verdad. Dios es muy bueno y sabe, Dios quiere que antes de que entablemos una conversación con Él, una oración, antes seamos limpios, como dice Mateo 5, 23, 24, ¿verdad? Dice que debemos de ponernos en paz con las personas, debemos de pedir perdón, debemos de perdonar, debemos de sacar nuestro corazón, exprimirlo y sacar toda la maldad que hay en él, y luego presentarnos delante de Dios y pedir lo que estamos necesitando. Dios les bendiga, de verdad, muchas gracias.